¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bueno, buenos días, Gustavo. Un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? A ver, una No, síntesis como para... Porque muchas veces la gente cuando dice mega decreto de necesidad de urgencia, no está explicado en los medios porque hoy llamativamente está ausente de los principales medios el tema, pero bueno, hablábamos con Barcesat, que dice que es de una gravedad institucional inusitada, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo escuchaba al doctor Barcesat y es cierto que al tocar materia tributaria, eso está expresamente prohibido por la Constitución y lo torna inconstitucional. Pero lo más grave es el sentido político del decreto, es decir, es el modelo que, complementado con las otras reformas del gobierno, conlleva un decreto como este. En primer lugar, dos consideraciones. Cuando yo te escuchaba hablar del tema judicial o del aparato represivo, como lo tocas muchas veces, está directamente relacionado. Cuando hay un proyecto para hacer la economía más liberal, para hacer al Estado y al país más liberal, es decir, para darle más poder a las empresas y las corporaciones, esto implica un abuso sobre el pueblo que necesita, para ser contenido, afianzar el aparato represivo. Es decir, cuando vos tenés un Estado más liberal en lo económico, necesitas un Estado más autoritario en lo político para poder contener los estragos que le causa al pueblo ese proyecto. Y este decreto va en ese sentido. No en vano aísla al Congreso, porque al ser un decreto que toca materias que debería tocar el Congreso, lo que el gobierno no quiere hacer es repetir el clima de diciembre, porque un Congreso vallado se aísla del pueblo de manera directamente proporcional al daño que causan las leyes. Es decir, cuando un Congreso vota leyes más dañinas para el pueblo, más aislado tiene que estar. Y esa es la razón por la cual un decreto y no las leyes que debería tratar el Congreso. Ya voy al punto específico, Gustavo, pero no quiero dejar de decir esto. Este decreto, por la vastedad, por lo grande que es, por todas las cosas que toca, jamás puede haber sido redactado por el equipo de gobierno. Porque el equipo de gobierno tiene una debilidad intelectual, como lo mostró la conferencia de prensa del otro día. Querían hacer aparecer que en lo económico estaban las cosas bien, a las 2 horas se había disparado el dólar. O no lo puede redactar un gabinete donde esté un ministro como Echeverría que está mendigando un bono para poder vivir estos 3 meses que se demoran en pagar el sueldo. Este decreto lo redactó un grupo de expertos del Fondo Monetario Internacional y los grupos financieros que desde hace meses están monitoreando la economía del país porque el país perdió su soberanía económica. Imposible que este decreto haya sido redactado por ningún miembro de este gabinete que están preocupados en sus negocios personales, pero los que tienen la mirada estratégica son los expertos internacionales que manejan la economía argentina y a los cuales el presidente es obediente. Pero vos decís, Carlos, que directamente vino así, bajó y acá le pusieron la firma. Por supuesto, lo que hubo seguramente es un pedido. Vos sabés, Gustavo, cómo se manejan estas cosas. Seguramente el presidente diciendo tenemos que sacar este decreto, le pide a algunos funcionarios decir, bueno, háganme ustedes la letra fina para los considerandos del decreto de qué cosas habría que retocar en tal ministerio, en tal otro. Pero la columna, el centro de este decreto está redactado por los expertos que están monitoreando la economía internacional. ¿Por qué? Porque como no van bien las cosas, no hay liquidez internacional, no vienen las inversiones, fracasó el acuerdo con la Unión Europea, fracasó la ronda de la Organización del Comercio que se reunió en Buenos Aires. La inflación a nivel interno es altísima, el déficit comercial más alto de la historia, se ha estancado ese atisbo de crecimiento económico que hubo porque fue producto de que aceleraron la obra pública para ganar la elección, para la elección de octubre, y después se estancó nuevamente. Quiere decir que al darse todas esas condiciones externas y macroeconómicas adversas, los grupos financieros le dicen, si ustedes quieren que lo sigamos sosteniendo, tienen que profundizar, acelerar y brutalizar el ajuste interno. Y ese es el objetivo estratégico de este decreto. A partir de ahí sí podemos analizar
las consecuencias puntuales que tienen cada uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, a ver, 2 o 3 puntos de los que consideras más graves, o que pueden afectar a la gente, a la sociedad, ¿no? Bueno, recién decía David el tema del embargo de las cuentas sueldo, pero eso se inscribe en un marco más amplio, que es cómo se perdonan las sanciones a las empresas que hayan incumplido con las normas laborales, cómo se facilita, por ejemplo, el ingreso de marcas y patentes extranjeras con la excusa de desburocratizar, que esa es la manera que tienen de ganarse a cierta opinión pública, decir, no, el Estado es muy pesado, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Le abren absolutamente las compuertas de la economía al ingreso de marcas y patentes extranjeras, lo mismo que a las automotrices. ¿Para qué? Para seguir destruyendo la industria nacional, digamos, para poder terminar de una vez por todas con el proceso de sustitución de importaciones, que era lo que permitía la formación de industrias nacionales y de puestos de empleo para los trabajadores en el país, en áreas tan importantes como los laboratorios, como los agroquímicos, como las automotrices, las autopartes. La construcción de las computadoras del Plan Conectar, por ejemplo, se hacían en el país. La línea blanca de electrodomésticos se hizo en el país. Y esto no es ideológico, esto es cotejando la cantidad de afiliados en los sindicatos industriales. Y eso se fue perdiendo, y con eso tiene que ver los despidos, etcétera. Ahora se libera, lo que hace es abrir la puerta. Claro, abre las puertas a las importaciones de una forma desmedida también, ¿no? Absolutamente. Se elimina un organismo de control y de estadística que era el Registro Industrial de la Nación, porque dice que esas funciones las pueden cumplir otros organismos. Lo del ANSES, Gustavo, va en línea con la reforma previsional, con lo que se llamó la reparación histórica del año pasado, que es, en lugar de hacer una ley que expresamente privatice nuevamente el sistema, lo que hacen es de a poquito volverlo a colocar, darle todas las herramientas para que los fondos previsionales retornen a la tómbola financiera internacional. Eso desfinancia el sistema interno y por lo tanto dentro de 6 meses, un año, te dicen este sistema estatal así no funciona, hay que privatizarlo. Cuando el gobierno de Cristina recupera esos fondos, los saca del circuito financiero internacional, evita que la economía argentina se desplomara junto con la crisis financiera mundial. Y esto vuelve a poner en riesgo y vuelve a adosar el sistema previsional a los riesgos de un sistema económico internacional que está en recesión y que lo que está buscando es sacarle recursos a la Argentina, no darle recursos a la Argentina y a los países emergentes. Así que todo esto, entre tantas otras cosas, porque es un decreto muy amplio, y esto que estoy haciendo es simplemente una primera lectura, son las consecuencias de este decreto que ellos han tratado de que el Congreso no lo trate, sino que simplemente lo tenga que aprobar a través de un sí o un no, ¿no? En un momento que, como decía el doctor Barcesat, el Congreso está convocado a sesiones extraordinarias y perfectamente podría funcionar. Carlos, gracias, la verdad, por ilustrarnos, simplificarnos y ponernos blanco sobre negro sobre las consecuencias de este decreto. No, gracias a vos, Gustavo. Hasta luego. Un abrazo.